Hoy es 9 de octubre de 2017. Mañana, por supuesto, 10 de octubre. Mañana conmemoramos los cubanos el día, ¿no?, en que comenzaron nuestras luchas por la libertad y por la independencia. Un día como mañana, en la de Majagua, Carlos Manuel de Céspedes, a quien todos los cubanos consideramos el padre de la patria, y bien merecido que tiene ese título, se alzó en armas contra el colonialismo español. Estamos completamente seguros de que por estos días, lo hemos visto, está confirmado, y también mañana, no se va a hablar de Carlos Manuel de Céspedes, ese gran patriota cubano, ese ilustre cubano al que todos conocemos como el padre de la patria, como se ha venido hablando hace ya unos cuantos días de un individuo que nada positivo hizo nunca, que nada que valga la pena, nada beneficioso para los cubanos ni para nadie en el planeta hizo jamás. Estoy hablando de un individuo que estoy completamente seguro que no estaba ni muy bien de la cabeza. Estoy hablando de un individuo que murió con 39 años de edad. Y si aplicamos aquello de que muy inteligentemente alguien dijo que quien en su juventud, y esto era en la década del 60 o el 70, cuando todavía había muchísima gente engañada, pero en la actualidad, y por desgracia, en la actualidad todavía hay muchísimos engañados, y parece que siempre, mientras existan seres humanos sobre el planeta, mientras existamos sobre el planeta Tierra, van a existir muchísima gente tontas que se dejan fácilmente engañar. Alguien dijo, repito, que quien en su temprana edad no había abrazado el ideal socialista o el ideal comunista no tenía corazón, pero quien pasada esa temprana juventud continuase abrazando el ideal comunista, sin duda no tenía cerebro. Y este hombre murió con 39 años y seguía abrazando el ideal comunista. Es decir, parece que no tenía cerebro. Pero si aplicamos otra máxima también muy precisa, muy objetiva, muy veraz, que dice que hay tres cosas que un ser humano no puede ser a la vez. No se puede ser sincero, inteligente y comunista. Este hombre dicen que murió y siempre fue comunista. Entonces, si era verdaderamente comunista y sincero, como dicen sus seguidores que era, entonces no era un hombre inteligente. Vamos a creer que de verdad era comunista y sincero. Entonces, repito, no era un hombre inteligente. Y menos inteligentes resultan quienes le rinden culto. Bueno, sí, hay quienes le rinden culto y resultan muy inteligentes, porque son inteligentes y comunistas. Raúl Castro, Díaz-Canel, el difunto Fidel Castro eran inteligentes y comunistas, es decir, no sinceros, no honestos, unos grandes hipócritas, unos grandes actores con habilidades histriónicas, ambos. Por eso, ¿para qué? ¿Para qué ellos entonces fingen rendirle tributo a un hombre que dejaron solo en Bolivia? Lo abandonaron, lo alentaron siempre a que continuase con estas locas aventuras. Recordemos que se unió a la aventura de Fidel Castro en México. Fidel Castro tenía un plan claro, preciso: adueñarse de Cuba, convertir a Cuba en su gran finca. Fidel Castro no se conformaba con la finca que tenía su padre en Virán y quería toda la nación de finca. Y logró convencer a este hombre, que dicen que era comunista y dicen que era sincero, y por tanto no era muy inteligente. Al no ser muy inteligente, se dejó engañar por uno muy inteligente que dice que fue comunista y, obvio, nunca fue sincero. Lo trajo, lo involucró en su expedición, vino en el Granma y tuvo la mala suerte de no haber muerto al menos en el primer combate, en Alegría de Pillo. Si hubiese muerto en Alegría de Pillo, no lo hubiese utilizado tanto Fidel Castro, Raúl Castro y la tiranía de los Castro como le han utilizado después.
pero no murió en Alegría de Pío, no murió en la sierra, aunque corrió muchísimo, siempre el guerrillero heroico corría muchísimo a pesar de su arma por toda la sierra, delante primeramente de las tropas de Sánchez Mosquera, aquel oficial del ejército de Batista. Hay un pasaje incluso que él cuenta cuando alguien, otro guerrillero, tiene que amenazarle, arrastrarle, empujarle, darle a argentino de mierda para que siga corriendo en medio de un ataque de armas para que no le matasen. Este guerrillero heroico, dicen que su máxima obra en cuanto a combate fue la batalla de Santa Clara, una batalla contra un tren blindado. ¿Qué peligro puede ofrecer un blindado que viene por una línea de un ferrocarril? Solo hay que descarrilar la línea y luego meterle fuego a ese tren y ya todo está resuelto. Pero además de eso, aquello estuvo arreglado, aquello estaba arreglado con altos oficiales del ejército de Batista, así que no hubo tal heroica batalla, tal gran batalla en la toma de Santa Clara. Fueron escaramuzas con un ejército que apenas quería pelear, que apenas mostraba fidelidad a quien le mandaba, en este caso al dictador Fulgencio Batista. El Che luego se va, bueno, primeramente el Che fue ministro de Industria en Cuba. Es decir, Cuba antes de 1959 era una de las principales economías de América Latina. Teníamos una economía bastante fuerte y a pesar de la guerra todavía había muy prósperas industrias en el país. El Che es el primer asesino de las industrias cubanas. Con el Che comienza la destrucción de las industrias cubanas, que hoy Cuba apenas tiene algo que se le pueda llamar industria. Pero antes de asesinar la industria, el Che había asesinado a centenares de cubanos. El Che se deleitaba fusilando, dirigiendo fusilamientos en la cabaña. Ya había comenzado a fusilar en la sierra. Ya él en la sierra había comenzado con este hobby de fusilar cubanos. Un argentino ha sido el hombre que posiblemente más cubanos haya matado en la historia de Cuba. Y sin embargo, cubanos que tienen que comportarse como ovejas, tienen que rendirle tributo a este asesino de cubanos. Luego acaba, es el primer ministro de Industria y comienza el asesinato, la destrucción total de las industrias en Cuba. Luego presidente del Banco Central. Imagínense cómo está nuestra finanza. Comenzó esta destrucción del sistema financiero, de la finanza cubana, con el Che Guevara. Luego el Che se va hacia el Congo y Fidel contento porque es el Che de verdad, cosa que yo dudo. De verdad era sincero y comunista, no era muy inteligente. Y al no ser muy inteligente podía decir cosas que no le convenían a Fidel. Fidel hubiese preferido un comunista inteligente que no fuese sincero y sobre todo que fuese muy obediente y que se comportase como se comportaron todos los que dejó con vida, porque los que no rindieron culto desde un inicio a su persona fueron o fusilados o encarcelados durante largos años, como pasó con Hugo Matos y como pasó con otros comandantes y oficiales del ejército rebelde. Otros tuvieron peor suerte y fueron fusilados, como William Morgan y otros tantos que resultaron fusilados en aquellos primeros años del régimen de los hermanos Castro. Luego el Che se va hacia África, se va hacia el Congo. Fracaso total en el Congo y tiene que salir de África, tiene que salir del Congo. Incluso dicen que predijo que aquellos movimientos guerrilleros no tenían ninguna posibilidad de éxito. Y uno de los hombres que estuvo en cierta medida bajo su mando, Kabila, terminó en la década del 90 haciéndose del poder en el Congo, en Zaire. Terminó logrando lo que el Che no pudo y se retiró en una actitud de total fracaso. El Che había dicho que otras tierras del mundo reclamaban su modesto concurso, que él iba a estar abriendo otros frentes en su lucha por implantar el más perverso de los sistemas que en la modernidad la humanidad haya conocido, el comunismo, la tiranía comunista. Se fue para Bolivia. Fracaso total en Bolivia. El ejército boliviano termina apresándole y terminan ajusticiándole. Al Che nadie lo asesinó. Al Che se le ajustició porque, como dice el viejo refrán, quien a hierro mata, y miren que había matado infelices el Che, a hierro muere. Y eso fue lo que le pasó a este fracasado, a este asesino, a este destructor de la economía cubana, o uno de los grandes destructores de la economía cubana, porque el principal tiene nombre y ya falleció
también, por cierto, Fidel Castro Ruz. Ese es el principal culpable. Pero este fue uno de sus instrumentos. Y hoy otros instrumentos salen en Santa Clara a rendirle homenaje a este hombre que tanto problema causó, que tanto daño produjo y que ninguna obra buena dejó en su historial. Pero las cosas no terminan ahí. Repito, el Che era, dicen sus seguidores, dicen que era comunista y sincero. Imagínense ustedes un individuo que andaba luchando por el mundo. Vamos a reconocerle algo. El hombre se empecinó en luchar, en pelear con métodos violentos, con métodos terroristas, para implantar el comunismo. Según ellos buscaban la justicia social. Y todos nosotros sabemos, todos nosotros conocemos que no hay sistema que cree más injusticia que el comunismo. No existe sistema que cree más miseria, más hambre, más opresión que el comunismo. El comunismo convierte en ovejas, en esclavos, dirigidos, controlados por feroces lobos a toda la población. Esa es una gran realidad. Merece homenaje un individuo que fue de los primeros en querer que Cuba se entregase, se convirtiese en un satélite soviético para poder consolidar una dictadura comunista en Cuba. Obvio que no. Merece homenaje, merece aplauso un individuo que elogiaba los métodos y compartía los métodos del más grande criminal después de Stalin de todos los tiempos, y cuidado, si no más grande aún que Stalin, porque murieron más chinos durante la imposición del comunismo que los rusos que mató el mismo Stalin. Claro, China tiene una población, tenía ya desde esos años una población mucho mayor que la de la Unión Soviética, la extinta, por suerte, Unión Soviética. Merece homenaje, merece aplauso un individuo que ayudó a implantar una tiranía de corte soviético, de corte stalinista en Cuba. No, ese hombre más bien merece la condena de todo cubano honesto, de todo cubano honrado. Esa es la realidad, eso es lo que hay detrás de toda la historia de este individuo que magnifica la propaganda comunista, la propaganda de la dictadura, que hace que cientos de cubanos sigan soñando con alcanzar la libertad en otras tierras. Este hombre, como Fidel Castro, era desde temprana edad enemigo acérrimo de los Estados Unidos de Norteamérica. Este hombre nunca se cansó de criticar, de hablar mal, de calumniar, de atacar a los Estados Unidos de Norteamérica, la nación a donde quieren irse a vivir la mayoría de los cubanos, de esos mismos cubanos que estaban hoy rindiendo homenaje, ahí esos jóvenes, esos estudiantes, rindiendo homenaje a Ernesto Che Guevara. ¿Cuántos no viven o se mantienen, se visten, comen, se alimentan, reciben medicina de los Estados Unidos de Norteamérica, de una economía próspera que permite que los trabajadores reciban un buen salario, tengan un buen nivel de vida y encima de eso manden dinero para una nación que vive en la más absoluta miseria, porque la ideología, la política, el legado del Che, de Fidel, la destruyó, la acabó por completo. ¿Cuántos de esos jóvenes que hoy rindieron homenaje al Che Guevara tienen como principal sueño irse de Cuba? ¿A vivir dónde? A los Estados Unidos, al imperio, entre comillas, que tanto el Che Guevara combatió. Imagínense que los Estados Unidos no existiesen. ¿A dónde irían los pobres, infelices, sin derechos, sin libertad, con hambre, con miseria, que por miles, por millones tenemos en Cuba? Estados Unidos, el gran enemigo del Che Guevara, el gran enemigo, según Fidel Castro, de la Revolución Cubana, ha sido el gran triunfador. Hoy vemos en las calles, hoy vemos por todas partes decenas, centenares, miles de cubanos con símbolos americanos en su ropa, desde una gorra, un pullover, una camisa, hasta los zapatos, hasta las chancletas que se ponen con símbolos americanos, esos símbolos que tanto odiaba el Che Guevara. Hoy vemos, repito, a miles, hasta millones de cubanos, sobre todo la juventud, que aunque rinda homenaje de manera forzada
a Ernesto Che Guevara, a lo que más aspiran es a vivir en libertad, a que se le respeten todos sus derechos y libertades esenciales, como se le respetan a los jóvenes en muchas partes del mundo, pero no en Cuba, no en Corea del Norte, no en Venezuela, no en Vietnam, no en China, no en ninguna de esas naciones que tienen sistemas como lo que el Che Guevara quería, o muy similares al sistema cubano, al sistema de Corea del Norte y al sistema o a los sistemas que el Che Guevara hubiese querido imponer por donde quiera que pasó, que por suerte fracasó. Esa es la gran verdad. Un asesino, un individuo que no sabía de economía, que no sabía de la banca, que no sabía de nada, que solo supo tirar algunos tiros y correr muchísimo en la Sierra Maestra y luego en las selvas de Bolivia. Ay, que me disculpen los fanáticos al Che Guevara. En verdad tuvo una idea muy grande, una idiota: el trabajo voluntario. Dicen que el Che fue el creador, el propulsor del trabajo voluntario, que es la manera más improductiva de trabajo que se ha conocido en el mundo. Porque parece que el Che ni siquiera se leyó a Adam Smith cuando él te explicó que no es de la benevolencia del panadero, del carnicero o del cervecero que obtenemos buen pan, buena carne y buena cerveza, sino de su deseo de prosperar, de su deseo de hacer dinero y de avanzar en la vida. Ni eso pudo dilucidar Ernesto Che Guevara. El Che Guevara es uno de los grandes asesinos generados del comunismo gracias a sus dos maestros, Fidel Castro y Raúl Castro. El Che simplemente con el trabajo voluntario acabó con la fuerza productiva de la nación cubana. La oposición cubana nunca aceptará el amargo legado dejado por el Che, Ernesto Che Guevara. Uno de los grandes destructores de la economía cubana. Evidentemente en Cuba, mientras más grande es un criminal, más grande es su legado. Ese es el caso del Che, un mercenario que asesinó y fusiló a miles de cubanos y sumió a Cuba en total miseria. Por eso opino que es algo absurdo homenajear a alguien que no ha hecho más que asesinar a centenares de cubanos. En mi criterio personal, el Che nunca tenía que haber nacido.